Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, para compartirles una breve reflexión sobre el Evangelio que será proclamado el 31º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, este texto del Evangelio de Marcos nos pone en la esencia misma, en el corazón mismo del cristianismo. Pareciera la única religión, esta, la cristiana, que hace depender la relación de Dios, la auténtica relación con Dios, del encuentro con el prójimo, del encuentro con el hermano, con el par, digámoslo así. La mayor parte de las religiones pretenden ofrecer un camino de ascenso al encuentro con Dios que sólo de manera tangencial toca al prójimo, toca a las realidades circundantes. Para el cristianismo no hay relación con Dios, digámoslo alto y claro, con todas las letras. No hay relación posible con Dios si ésta no pasa a través del encuentro con el hermano. Este escriba que le hace la pregunta a Jesús sobre cuál es el mandamiento mayor, pone, digámoslo así, el acento en el primer mandamiento. ¿Cuál es el más importante? No el primero en cuanto a un orden cronológico, sino el primero en importancia. Y claro, Jesús responde vinculando dos mandamientos distintos. El mandamiento de amar al Señor, a Dios, y por otro lado, el amar al prójimo como a ti mismo. Es una característica específica la que da Jesús al amor al prójimo. Hay que amarlo como se ama uno mismo. Claro, aquí no vamos a entrar en discusión sobre qué significa eso porque, bueno, sabemos bien que muchas veces la autoestima, el amor a uno mismo es muy deficiente. Aquí Jesús lo que está señalando es un amor como el que Él ha ofrecido. Es decir, desde la perspectiva de Jesús, amar al prójimo como a uno mismo significa amarlo como Él ha amado a los hombres. Lo dirá en otros evangelios, en el Evangelio de Juan, ¿no? Y sobre todo con gestos proféticos muy importantes, como el lavatorio de los pies, por ejemplo, aquella escena fascinante en la cual Pedro, ¿verdad?, se le paran los pelos de punta porque Jesús se pone a servirlos, a lavarles los pies, a ponerse en posición de esclavo
de sus discípulos, ¿no? Entonces, pues Pedro entra, recordarán ustedes, en pánico. No, Señor, tú no me lavarás nunca los pies. Y en fin, Jesús lo corrige y le dice, si no me permites que yo te lave a ti los pies, no tendrás parte conmigo. Es decir, es un gesto en el que Jesús invita a sus discípulos a asumir precisamente la actitud del servicio, del ponerse a los pies del otro. Bueno, este es el tipo de amor con el que hay que amar al prójimo. Y así hay que amarse a uno mismo. Es decir, uno se ama desde el servicio. Uno se ama a sí mismo aprendiendo a servir al otro. En la medida en que uno sirve al otro, que le entrega la vida en servicio por amor, entonces se ama a uno mismo, se va uno descubriendo a profundidad como auténtico hijo de Dios y servidor de todos los hombres. Es decir, se va revelando la identidad profunda del ser humano como hijo de Dios y hermano de todos los demás. El escriba replica, ¿no? Es decir, no es que replique, no es que le conteste, digamos, como si Jesús se hubiera equivocado. Por el contrario, ¿no? Muy bien, maestro, le dice el escriba. Tienes razón. Cuando dices que pues, el Señor es primero y el amor al prójimo, pues también. Y que todo esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y también aquí se revela un punto muy importante para la vida espiritual del cristiano. Muchas veces caemos en la tentación de sustituir a Dios con nuestras gestiones religiosas, ¿no? Nuestros holocaustos y sacrificios, los que hoy nosotros hacemos, no los que hacían los judíos, ¿verdad que no? Es decir, nosotros también en nuestra religión cristiana, sea cual sea la denominación a la que pertenezcamos, tenemos un culto. Y muchas veces sustituimos a Dios por ese culto, por esa doctrina, por esos ritos, por ese conjunto de preceptos con el que regimos nuestras vidas. No quiere decir que la religión no ocupe un lugar importante en la vida de la fe. La religión es este entramado simbólico que permite al ser humano expresar su fe, alimentar su fe, ¿verdad? Y permitir que el Altísimo encuentre cauces rituales, doctrinales, etcétera, para comunicarse con nosotros, para comunicarnos su gracia. Por ejemplo, los sacramentos. Claro que sí, es importante la religión. Pero cuando la religión es sustituida, o más bien la religión sustituye al Dios de la vida, entonces la religión pierde su mordente, pierde su sentido y se convierte en una institución opresora. Pues bien, hasta aquí mi reflexión. Espero que sea de ayuda y de interés para todos ustedes y que vayamos poco a poco, en la medida en que vamos abriendo nuestros corazones a la gracia, vayamos viviendo cada vez con mayor radicalidad la llamada del Señor a vivir su evangelio, su palabra y hacer comunión de vida con Él. Gracia y paz para todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima reflexión.